videíto que tenían de repaso, de comparación de ambos procesos. ¿Lo pudieron ver o no? Yo me colgué, no lo vi. Ah, bueno. Bueno, acuérdense que está el link ahí, si no está en la plataforma, también colgado por si se les ha perdido el grupito de WhatsApp. Pero este videito para comparar mitosis y meiosis era justamente para poder dimensionar las diferencias de estos dos procesos de división nuclear o de cariocinesis, pero en el contexto del tipo de célula que se trate, ¿sí? Entonces, no solo yo analizo el proceso en sí de la división, que al fin y al cabo las etapas se llaman igual y son bastante parecidas y me tengo que acordar de cosas puntuales como, a ver, en la profase 1 ocurre el Krauss-Over, que es un evento completamente distinto, innovador y es lo que me permite que se justifique la variabilidad genética, y por el otro lado en la anafase de división de cromosomas homólogos que previamente se aparearon en profase 1, y ese es el fundamento también para la reducción del material genético de un material diploide hacia un material haploide. Y de esta manera poder fabricar gametas que tienen la mitad de carga genética y que después obviamente me van a servir para unirse a través del proceso de fecundación y formar un nuevo individuo. La alternancia de las generaciones entre fases de vida haploide y diploide, que todos los organismos que se reproducen sexualmente lo tienen, se denomina ciclo vital. Nosotros ya hemos visto el ciclo celular. El ciclo celular es de una sola célula, como una sola célula llega a ser dos, comienza un nuevo ciclo y listo. ¿Sí? El ciclo de vida, digamos, de la célula. Pero los ciclos vitales es la descripción de este proceso que nosotros decimos, a ver, nace el individuo, crece, se reproduce y muere. Bueno, perfecto. También en una forma cíclica para poder entender la dimensión justamente de, en toda la especie, de este tiempo en realidad que yo distribuyo en la vida promedio de una especie determinada, el tiempo que yo invierto en el proceso de reproducción propiamente dicho para generar copias exactamente iguales, con el fin solo de generar copias de ese individuo, pero por otro lado, la división que acarrea también un proceso de diferenciación celular y que sirve para crear variabilidad genética, o sea, la reproducción sexual. Entonces, si yo analizo algunos organismos como nosotros, vamos a empezar de atrás para adelante porque creo que los animales son los más fáciles de entender porque es la realidad que nosotros tenemos, entonces por ahí nos suena más familiar. Si nosotros nos ponemos a nosotros mismos como ejemplos y nos va a servir para cualquier tipo de animal, nosotros tenemos una fase de vida celular que en la mayor cantidad de nuestro tiempo de vida somos individuos diploides. De hecho, solo hay un solo estadio muy inicial, que es el punto, que ni siquiera es del propio organismo, porque es el momento en el cual se fusionan o se unen esas gametas, en el cual esas dos células son las únicas células haploides que hay en nuestro organismo. Nuestras células haploides no hacen mitosis, que esto es algo común a otros organismos, aunque en nosotros no sea común. Nosotros solo producimos gametas y esas gametas, que son haploides, se fusionan entre sí a través del evento de fecundación y todas las células de nuestro cuerpo son diploides. Nuestras células diploides se siguen reproduciendo a través de mitosis, generan partes del cuerpo nuevamente, crecemos y reponemos todo el cuerpo a través de mitosis, que no está simbolizado en la gráfica, pero en todo, en las fases de crecimiento, aunque yo no tenga acá colocado para completar la fase de vida, en realidad el organismo puede hacer mitosis. Solo hace meiosis una vez, que es para fabricar las gametas, digo una vez en el sentido de la generación de un nuevo individuo. Lógicamente producimos gametas todo el tiempo, los hombres en una cuestión muy, desde la pubertad, muy frecuente y todo el tiempo produciendo células nuevas, las mujeres estamos a través de un ciclo menstrual y bien regulado la producción de cada una de esas células, pero igual, también desde la pubertad estamos como toda la vida produciendo esas células fértiles. Y listo, se fecunda, forma un nuevo individuo y listo, no formo más células haploides. Pero esto no es igual en todos los seres vivos. Las plantas, por ejemplo, son individuos que pueden ser individuos completos, o sea, toda una planta entera puede ser haploide o puede ser diploide. ¿Por qué sucede esto? Porque la planta también puede fecundarse dos células
haploides y empezar a producir, obviamente, por mitosis, una plantita diploide que sea diferencial, una planta macho, una planta hembra, como pasa con los animales, y que a través del proceso de meiosis generen gametas. Esas gametas se pueden fusionar a través del proceso de fecundación y formarme un individuo nuevo, ¿sí? Un individuo eh, completamente distinto a sus progenitores, porque justamente fue producto de este proceso de variabilidad, de la misma forma que nosotros tenemos hijos, ¿sí? Cualquier animal, a través de la reproducción sexual. Pero también puede pasar que esa célula que se generó por meiosis, que es una célula haploide, se caiga en una parte del terreno con nutrientes, con el agua necesaria, con las condiciones del medio, y empiece también a crecer por mitosis. Esa planta, toda por mitosis, clonada desde esa única célula que salió de esta plantita, una célula haploide, se reproduzca, se reproduzca, se reproduzca y me genere plantas completamente nuevas. Las plantas, gracias a este mecanismo, tienen la posibilidad de no necesitar siempre de dos gametas para que se unan y formen una planta nueva. Piensen que para el animal esto es mucho más fácil, porque el animal se desplaza, se mueve uno a otro. El macho busca a la hembra o la hembra busca al macho, o sea, el encuentro es mucho más fácil. Pero imagínense que las plantas están condicionados a factores externos, a que un animal pueda transportar sus semillas, o a que el agua pueda transportar sus semillas, o el aire, o el factor que sea, pero es completamente externo, porque no se pueden desplazar. Entonces, ¿qué pasaría si la planta solo basara su proceso de reproducción nada más en tener, o que existe esta posibilidad de que se encuentre una gameta masculina y una gameta femenina? Que cuando no lo haga, pero las condiciones del ambiente sean las favorables, se moriría, listo, no dejaría más descendencia. Entonces esta posibilidad le permite crear individuos haploides completos que si las condiciones están dadas para que fecunde y generen variabilidad, genial. Y si no están, por lo menos pueden seguirse reproduciendo de forma, o sea, mitótica y generando clones. En los protistas y en los hongos, por lo general, esto es igual que en las plantas, pero más potenciado todavía. La mayor cantidad de su vida son organismos haploides y solo algunas partes de su vida en las cuales las condiciones sean como las adecuadas para que estas gametas se puedan cruzar, bueno, en ese momento lo harán y generarán variabilidad genética, aunque el costo es mucho más elevado que reproducirse a través de mitosis y generar clones, pero bueno, cuando pueden crear esta diversidad, digamos, mezclándose estas gametas entre sí. Quiero que entiendan, porque se les suele confundir bastante estas gráficas, quiero que entiendan que el ciclo vital me está representando la posibilidad en el tiempo de este individuo de reproducirse de una u otra manera. O sea, si esta es toda la vida de un animal, ¿cuánto tiempo el animal tiene células haploides y cuánto tiempo puede tener células diploides? ¿Sí? Esto, el ciclo de vida de una planta completa, yo digo, bueno, ahora desde que nació hasta que alguna de sus células por lo menos pudo reproducirse o puede seguir sobreviviendo. Puede generar un individuo completo a través de mitosis, si es haploide, y si es diploide, crece a través, obviamente, de mitosis, pero es el que genera las gametas y otra vez puede en algún momento fecundarse y generar un individuo distinto. Es la distribución en el tiempo. Fíjense que los protistas y los hongos tienen una distribución opuesta a los animales y las plantas serían como el equilibrio, ¿sí? O sea, el punto de equilibrio entre ellos. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de algunos de los hongos y de los protistas. Este proceso de fecundación se lo llama también fusión nuclear, es lo mismo, y yo acá tengo la unión de dos gametas entre sí y me forma un nuevo individuo. ¿Qué hace este individuo? Y bueno, si genera o puede generar meiosis, va a crear células que van a ser haploides y se van a llamar esporas. ¿Qué hacen las esporas? Crecen, se reproducen, hacen, digamos, mitosis y generan individuos o corpúsculos completos. Este puntualmente es el ejemplo de un hongo, por eso me muestra cómo las esporas me van a generar el cuerpo fúngico
que se llaman hifas. Entonces, ¿qué hacen las hifas? Las hifas pueden crecer por mitosis y generar un individuo completamente nuevo y que sea haploide. Pero en determinado momento, si estas hifas sacan algunas de estas células que son haploides y se fusionan entre sí, generan este tipo, digamos, de apareamiento que me da la diversidad y que genera después de este apareamiento la fusión de estos dos núcleos y la generación de un individuo nuevo a través, ¿sí?, de la fusión de ellos. Y este corpúsculo está poquito tiempo en la vida del hongo del protista, por eso la verdad que la menor cantidad de tiempo el individuo es diploide, crece o se propaga generalmente a través de la mitosis y reproduciéndose, ¿sí? Pero cuando puede, genera esta división, están las gametas que se fusionan y me generan un corpúsculo diploide que otra vez por meiosis me va a dar las esporas. Fíjense el ejemplo de los vegetales. También fecundación, fusión nuclear, fertilización es lo mismo, ¿sí? Tienen como todos sinónimos del mismo término. Acá tienen desde el nacimiento de la célula huevo cigoto o célula diploide, cómo a través del proceso de mitosis se puede crecer completamente una planta completa. Acá tienen el ejemplo de un vegetal, que es un helecho. Deben conocer esta planta porque es bastante común en los patios de las casas. Y esto que están viendo acá es el crecimiento de un helecho a través de la mitosis de sus células diploides, generando lo que conocemos como esporofito. ¿Sí? Toda la planta adulta que crece por mitosis, pero a través de una célula huevo o cigoto, se llama esporofito. Y genera sus gametas, que se llaman esporangios, que las deben haber visto si vieron alguna hojita de lecho por detrás, porque se ven como estos puntitos así medios amarronados, que serían las gametas que se pueden fusionar a través de meiosis. ¿Sí? O sea, meiosis se dividen, digamos, se generan a través de meiosis esas gametitas que ahora sí van a ser haploides. ¿Cómo le llamo a esas gametas? Esporas. ¿Qué pasa con las esporas? Pueden germinar, o sea, crecer, como les decía recién, se caen en algún pedacito de tierra, encuentran las condiciones adecuadas de luz, de temperatura, de lo que fuera, y empieza a crecer una plantita por mitosis. ¿Sí? Esto que están viendo acá es el crecimiento a través de la mitosis de una plantita que me da justamente todo el crecimiento de ella a través de células haploides. Pero puede pasar que a través de mitosis se siga dividiendo, ¿sí? Siga generando como una plantita nueva entera, o que parte de esa planta que tenga células haploides también generen las gametas masculinas y las gametas femeninas, que van a ser haploides y que después va a permitir a través de este proceso de fertilización la unión de ambas para volver a darme una célula huevo cigoto. Entonces, fíjense, tengo crecimiento de la planta por mitosis y crecimiento acá por mitosis, que es lo importante de esta gráfica para que visualicen, porque por ahí algunos términos o cosas no coinciden con las demás y lo único que nos importa es eso, ¿sí? O sea, que puedan visualizar en el tiempo. Fíjense en los animales como nosotros, ¿qué es lo que sucede? A través del proceso de meiosis, tanto machos como hembras generan sus gametas, ¿sí? Acá tenemos gametas femeninas, gametas masculinas, y solo el estadio gametario es nada más el estadio haploide de estos animales. ¿Por qué? Porque inmediatamente se fertilizan, porque solo tienen reproducción sexual, y a través de esa fertilización, esa célula huevo o cigoto da por mitosis un individuo completo, hasta que tenga la capacidad de generar, digamos, sus propias gametas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿No? No, ¿Seguro? no. Bueno, les pregunto porque suele confundirlos bastante esta partecita de ciclos vitales, o por ahí no entienden si es por eso les digo, el ciclo vital, o es de un individuo, o es de la especie en general. Sepan que esto es sobre la especie en general, o sea, estoy hablando de la especie en general, digamos. ¿Sí? Em, bueno, a ver, esperen que vamos a... Creo que va a ser mejor ponerle pausa y ponérselos porque por la conexión que tengo ya veo que se los pongo y se va a suspender. Vamos
un ratito a ver un videíto de la fecundación, o sea, de la meiosis humana, o sea, cómo se forman las gametas femeninas y las gametas masculinas, vemos el videíto y nos volvemos a juntar acá para ver las dudas. O sea, que no cierren la conversación, pero sí la voy a pausar porque si se los comparto creo que nos vamos a quedar así como